Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Antes de empezar, me les quiero pedir una disculpa porque me percaté que en su plataforma les aparece que la clase es a las 6 de la tarde. Ese cambio lo solicité únicamente eh, para la semana pasada. La clase del día de hoy sigue estando programada para los viernes 8 de la mañana, ¿ok? Les pido nuevamente una disculpa. La clase se tiene que grabar pues, en este horario. Igual como quiera, voy a tratar de comunicarme con ustedes a las 6 de la tarde, pues para indicarles de que pues, la clase ya está grabada, ya está lista, igual por si tienen alguna duda o alguna pregunta. Pues bueno. Antes de iniciar, les pido por favor estar muy al pendiente de la plataforma, ¿ok? De las actividades. Ahorita traen mucho tema con las actividades, con los cuestionarios, con las fechas. Se está habilitando un cuestionario por semana. Si no se les habilita durante la semana, quiere decir que no hay actividad. ¿Ok? En dado caso que se los activen con muy poquito tiempo, me hacen el favor de reportármelo y pues yo checo la manera de apoyarlos para que les den más tiempo, ¿ok? Pero las aulas deben de estar al día, tanto en clases, actividades, ¿ok? Entonces no debe de haber tema con eso. Si hay ahí algún problema, como les comento nuevamente, es importante que hagan el reporte correspondiente, ¿ok? Eh, Otra cosa, como les comentaba, la clase sigue estando para los días viernes, 8 de la mañana. La semana pasada solicité cambio por un asunto de trabajo, pero eh, ya a partir de esta semana queda normal. Les pido una disculpa porque hasta ahorita noté que no cambiaron el horario. Como les comento, voy a tratar de las 6 de la tarde conectarme por si tienen alguna duda o pregunta, pero pues la clase la voy a empezar el día de hoy, ¿ok? Vamos a iniciar, nada más denme unos minutitos. Ahora sí, pues vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿ok? Recuerden que pues esta materia es la de seminario de investigación, ¿ok? Y el tema de la semana se llama metodología de la investigación, ¿ok? Vamos a ver más que nada qué es la metodología de la investigación, ¿ok? Pues bueno, la metodología de la investigación, más que nada, es un conjunto sistemático de procedimientos para investigar con rigor, ¿ok? Esta metodología fundamenta tanto diseño, ejecución y análisis del estudio, ¿ok? Más que nada, el contar con una metodología responde preguntas científicas con objetividad. Pues bueno, la metodología de la investigación constituye la columna vertebral de todo trabajo científico, ¿ok? Porque pues a través de ella el investigador puede convertir una inquietud teórica o práctica en un proceso estructurado, verificable y replicable, ¿ok? Este conjunto sistemático, pues, de procedimientos
permite planear y ejecutar un estudio con sentido, eliminando la improvisación, ¿ok? Y pues sobre todo garantizando que los hallazgos tengan una validez científica, ¿ok? Es muy importante que no se confunda la metodología con el método. El método es una vía o una ruta específica, mientras que la metodología, pues es un conjunto más amplio de decisiones que van estructurando todo el proceso de investigación. ¿Ok? Esto incluye la elección del enfoque, el diseño de estudio, las técnicas de recolección de datos, ¿ok? Los métodos de análisis y sobre todo los criterios de rigor. ¿Ok? En este sentido, pues no hay una sola metodología, sino hay muchas posibles. Aquí depende mucho el objeto de estudio y del paradigma que se adopte. La metodología responde a preguntas esenciales como qué quiero conocer, por qué es importante, cómo lo voy a estudiar, con qué instrumento, a quiénes, cuándo, cómo voy a analizar los resultados y sobre todo cómo garantizaré la ética del proceso. Entonces, todas estas interrogantes deben de contar con respuestas articuladas, coherentes y justificadas, ¿ok? No se trata nada más de aplicar ahí un conjunto de técnicas, no solamente es aplicar las técnicas, es importante que las comprendan y argumentar su uso. ¿Ok? Uno de los aportes mayores de la metodología se visibiliza el pensamiento del investigador. ¿Ok? En este campo, más que nada, hay que demostrar si hay claridad epistemológica. ¿Ok? También si se cuenta con dominio técnico y capacidad crítica. Una investigación sólida no es solo la que está arrojando resultados interesantes, sino la que puede explicar con claridad, pues cómo fue que llegó a ellos, qué decisiones tomó, por qué las tomó y qué limitaciones se enfrentó, ¿ok? Entonces, pues la metodología no debe de verse como una simple fase del trabajo investigativo, sino una estructura transversal. ¿Ok? Desde el momento que se formula el problema hasta la discusión de los resultados, pues todo este proceso debe estar mediado por decisiones metodológicas. ¿Ok? Entonces, por eso enseñar metodología de investigación, pues no solamente implica formar técnicas, sino que se entienda el pensamiento estructurado, reflexivo y ético. ¿Ok? Entonces recuerden, no confundan la metodología, ¿ok? Con el método. El método ya es una ruta específica, mientras que la metodología pues es un conjunto más amplio de decisiones que van estructurando todo el proceso. ¿Ok? Entonces, la metodología de la investigación corresponde al conjunto sistemático de procedimientos que se utilizan para poder investigar con rigor. ¿Ok? Dentro de la metodología está fundamentado el diseño, la ejecución y el análisis del estudio. ¿Ok? Entonces, dentro de una metodología de la investigación, se deben de responder preguntas científicas con objetividad. ¿Ok? Vamos a continuar con la importancia de la metodología en la producción del conocimiento. ¿Ok? Bueno, pues la metodología, como lo vimos, es fundamental porque nos va a garantizar que el conocimiento que se produce no solamente es un fruto del azar o una intuición o una improvisación, sino es el resultado de un proceso lógico, ordenado y crítico. ¿Ok? En una época donde abunda la información,
pero escasea la verificación, pues la metodología se convierte en un criterio muy importante para distinguir entre lo opinativo y lo científico, entre lo anecdótico y lo verificable. ¿Ok? El rigor metodológico es lo que otorga validez a la investigación. Una hipótesis por sí sola no tiene valor si no se sustenta en un diseño metodológico que permita probarla. ¿Ok? Un hallazgo no puede considerarse conocimiento si no ha pasado por un proceso que garantice que los datos son relevantes. ¿Ok? Entonces, en toda investigación académica se exige que la metodología pues sea más explícita, coherente y sólida. ¿Ok? La metodología pues también cumple una función de control de sesgos. El investigador como ser humano pues puede tener ideas previas, preferencias, intereses e incluso prejuicios. Entonces, la metodología aquí bien aplicada va a permitir minimizar estas influencias al establecer estandarizados, técnicas sistemáticas y criterios claros para la toma de decisiones. ¿Ok? Esto pues no elimina por completo la subjetividad, pero la reconoce y la gestiona críticamente. Bueno, pues otro aporte central de la metodología es pues la posibilidad que se tiene de replicar estudios, ¿ok? Cuando una investigación detalla su diseño metodológico con precisión, otros investigadores pueden aplicarlo en contextos diferentes, ¿ok? Validar sus resultados e incluso cuestionarlos. Esta transparencia pues es clave para el avance del conocimiento científico que se construye de manera acumulativa y pues más de diálogo, ¿ok? Entonces, la metodología no solo es importante para el proceso interno del investigador, sino también pues para el lector, para la persona que está evaluando y para la comunidad científica en general, ¿ok? Sino pues también nos brinda herramientas claras para que esa investigación tenga credibilidad, ¿ok? En cambio, pues, también esta metodología transmite confianza y apertura a la crítica y a la responsabilidad académica. ¿Ok? Pues bueno, la metodología de la investigación está compuesta por diversos elementos que en conjunto pues, le van dando coherencia a todo esto, ¿verdad? Entonces, dentro de la importancia que tiene la metodología en la producción del conocimiento, tenemos pues que nos va a brindar un conocimiento confiable, el cual puede ser replicado y válido. ¿Ok? Evita sesgos o hay alguna información confusa y sobre todo cuenta con rigor científico, lo cual nos está garantizando que esta investigación garantiza calidad. ¿Ok? Entonces, es por eso aquí podemos ver el impacto que tiene la metodología, pues, dentro de la producción del conocimiento. ¿Ok? Vamos a continuar con los componentes de la metodología. Denme por favor unos minutos.
Ok, vamos a continuar entonces con los componentes de la metodología. Pues bueno, la metodología pues está compuesta por diversos elementos los cuales en conjunto pues me van a ayudar a que esta investigación tenga coherencia, tenga operatividad y sobre todo que tenga solidez. ¿Ok? Cada uno de estos componentes pues debe de estar cuidadosamente elegido y articulado con los demás, de modo que el proyecto forme una unidad lógica. El primer gran componente es el enfoque de investigación, en el cual este pues puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Esto va a depender de la naturaleza del fenómeno a investigar, de las preguntas que han sido planteadas y del tipo de datos necesarios. ¿Ok? El segundo componente clave es el tipo de investigación, perdón, que esta puede ser exploratoria, descriptiva, explicativa, correlacional, experimental, documental, de campo o entre otros. ¿Ok? Más que nada en esta categoría, pues nos va a ayudar a definir el nivel de profundidad y el propósito del estudio. ¿Ok? Por ejemplo, un estudio exploratorio puede ser útil cuando hay poca información previa sobre el tema, mientras que uno explicativo pues busca más establecer relaciones causales entre diferentes variables. ¿Ok? El tercer componente es el diseño de la investigación, ¿ok? Que es el plan técnico que estructura pues cómo se va a llevar a cabo el estudio. Este puede ser transversal, experimental, estudio de caso, entre otros. Más que nada aquí el diseño debe de responder a los objetivos del estudio y estar alineado con el enfoque y con el tipo de investigación que se va a realizar. ¿Ok? Entonces, elegir mal este diseño puede poner en riesgo la validez de todo el estudio. ¿Ok? Una vez que ya se definió el diseño, es necesario especificar las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar. ¿Ok? Para la recolección de datos. Aquí más que nada, pues se decide si se van a utilizar, por ejemplo, encuestas, entrevistas, grupos focales, ¿ok? Esta elección debe tener en cuenta, pues, tanto características de población, muy importante, los recursos que se tengan disponibles, la confiabilidad de los instrumentos y la profundidad requerida. ¿Ok? En esta fase se debe de definir la muestra o la población de estudio, especificando más que nada si será probabilística, no probabilística, intencional, por conveniencia, etcétera. ¿Ok? Además, pues que también deben detallarse los criterios de inclusión y exclusión, así como las estrategias para acceder a los participantes o fuentes de información. ¿Ok? El siguiente componente importante pues es el plan de análisis de datos, que aquí se detalla cómo se van a interpretar los datos obtenidos. ¿Ok? En el enfoque cuantitativo, esto implica la aplicación de estadística descriptiva o inferencial. ¿Ok? En el cualitativo se trabaja con codificación, con análisis temático, mientras que en un enfoque mixto, pues debe de explicarse cómo se van a integrar los resultados de ambos métodos. ¿Ok? Junto a estos métodos, a estas elecciones, el componente ético es inseparable de la metodología. Está hablando de ética. Aquí no tiene que ver qué diseño elegiste, qué enfoque, qué técnicas, qué instrumento. El criterio y componente ético debe de ser inseparable de la metodología. ¿Ok? Aquí más que nada voy a garantizar efectivamente el consentimiento informado, la confidencialidad, la no maleficencia y sobre todo el respeto por la dignidad de los participantes. ¿Ok?
Otro componente clave que tenemos, pues, es el criterio de la validez y la confiabilidad. La validez se refiere a que el instrumento mida realmente lo que se quiere medir, y la confiabilidad implica que los resultados se mantengan estables si se repite la medición. ¿Ok? En el enfoque cualitativo se habla de credibilidad, perdón, también para que se confirmen los datos. ¿Ok? Cabe destacar pues que este componente no funciona de manera aislada, sino que está interrelacionado, ¿ok? Por ejemplo, un diseño etnográfico cualitativo difícilmente podrá sustentarse con una muestra probabilística aleatoria o con cuestionarios cerrados. Aquí es muy importante aplicar la coherencia interna como una condición indispensable de una metodología robusta. ¿Ok? Y pues bueno, finalmente el investigador debe de estar preparado para justificar cada una de las decisiones metodológicas que tome. Esto no solo implica conocer las técnicas, sino dominar los fundamentos teóricos que lo sustentan. Una metodología bien argumentada es evidencia de que se tuvo una postura crítica, reflexiva y sobre todo profesional. ¿Ok? Vamos a continuar ahora con la clasificación general de los métodos de investigación. Pues bueno, cada método de investigación constituye una ruta específica que permite llevar a cabo el proceso de indagación científica. ¿Ok? A lo largo de la historia, pues distintas disciplinas han utilizado métodos particulares para construir conocimiento, los cuales responden a diversas formas del pensamiento lógico. Conocerlos y comprender sus fundamentos es esencial para seleccionar el más adecuado según pues el tipo de problema planteado. ¿Ok? Hablando del método inductivo, aquí más que nada parte de observaciones particulares para llegar a conclusiones generales. ¿Ok? Este se utiliza, por ejemplo, cuando se recolectan, perdón, múltiples testimonios o eventos, y a partir de ellos pues se van identificando patrones o principios. El método deductivo, en cambio, pues comienza con principios generales o con teorías ya existentes y busca aplicarlos a casos particulares para probar su validez. ¿Ok? Es característico del enfoque cuantitativo, donde se formulan hipótesis derivadas de teorías previas. ¿Ok? Bueno, también tenemos el método hipotético deductivo. Este combina ambos, parte de una teoría, plantea hipótesis, la somete a prueba mediante observación o experimentación. ¿Ok? Otro método también está el analítico, que este descompone un fenómeno en sus partes para entender su funcionamiento. ¿Ok? Entonces, el analítico sintético descompone y recompone. El inductivo va de lo particular a lo general. El deductivo nos habla de lo general a lo particular. Y lo hipotético deductivo hace un contraste de hipótesis. ¿Ok? Entonces, el dominio de cada uno de estos métodos permite al investigador transitar con solvencia por distintas estrategias. ¿Ok? Hay que estar adaptados a los desafíos que se puedan presentar en campo, replantear su ruta si es necesario y justificar cada una de las decisiones. ¿Ok? Un momento, por favor.
Ok, vamos a continuar ahora con el papel del investigador. Em, Pues bueno, el investigador no es un espectador pasivo en el proceso metodológico, al contrario, pues es un sujeto activo, toma decisiones técnicas fundamentadas, cuenta con una postura teórica, ¿ok? Su marco conceptual influye en todo el proceso investigativo, ¿ok? Y con responsabilidad científica, ¿ok? Esto pues, ¿qué quiere decir? Que cuenta con reflexibilidad y con rigor en cada etapa metodológica. ¿Ok? Entonces aquí el papel del investigador es muy importante. ¿Ok? Porque el investigador debe de desarrollar efectivamente habilidades de comunicación científica. No basta con solamente investigar, hay que saber escribir, argumentar, presentar resultados, dialogar, responder críticas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, más que nada aquí el investigador es mucho más que un técnico que aplica pasos, es un intelectual comprometido con la verdad, con la ética y con la transformación. ¿Ok? Dentro del el diseño metodológico, pues este plan estructural va guiando toda la investigación desde su formulación hasta la interpretación de hallazgo. ¿Ok? Esto no debe de ser un esquema decorativo ni un simple cumplimiento formal. ¿Ok? Más que nada es el mapa que me va a permitir recorrer el campo investigativo de forma clara, lógica y pues fundamentada. ¿Ok? Aquí su función más que nada es garantizar que cada decisión metodológica tenga sentido, que esté alineada con los objetivos y que sea ejecutable dentro del contexto real del estudio. ¿Ok? Un diseño metodológico bien elaborado permite traducir las preguntas de investigación en acciones concretas. ¿Ok? Entonces, el diseño de la metodología pues debe de contar con una organización lógica, ¿ok? Perdón, debe de contar con una estructura desde el problema hasta el análisis. Debe contar con coherencia interna, debe estar alineada a los objetivos, a las técnicas y a los resultados. Perdón. Y debe de contar con flexibilidad y rigor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que debe de estar adaptable, pero método. Bueno, vamos a continuar con la ética en la investigación. La ética en la investigación no solamente es un complemento ni una fase aislada, sino una dimensión transversal que acompaña cada decisión metodológica. Esto va desde la concepción del proyecto hasta la divulgación de los resultados, ¿ok? Uno de los principios fundamentales es el respeto por la dignidad y de los derechos participantes. Esto implica reconocer pues que los sujetos de investigación no son objetos, sino son personas con historia, con contexto, con emociones, con cultura y con anatomía. ¿Ok? Entonces es muy importante de la ética dentro de la investigación. Aquí se debe de hablar con respeto y con dignidad, contar con esa protección de los derechos humanos, contar siempre con un consentimiento y que la participación sea libre y voluntaria, que se cuente con confidencialidad es muy importante. Proteger aquellos datos sensibles que se estén utilizando dentro de la investigación y sobre todo que se cuente con honestidad científica. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay que llevar a cabo la transparencia tanto en los procesos como en los resultados. ¿Ok? Ya para terminar, pues, la reflexión final nos habla de que pues la metodología de la investigación no solamente debe de ser entendida como una lista de pasos o un conjunto de herramientas técnicas. En realidad pues esta constituye el corazón del pensamiento científico, el sistema nervioso que va dando coherencia, dirección y sentido al proceso investigativo. ¿Ok? Reflexionar sobre esta metodología, pues nos habla de reflexionar cómo estamos concibiendo el conocimiento, ¿ok? De cómo nos relacionamos con la realidad y cuál es nuestra responsabilidad como productores del saber. ¿Ok? Uno de los errores más comunes dentro de este proceso formativo, pues es traducir
reducir, perdón, la metodología a un capítulo formal o a un conjunto de fórmulas que se siguen mecánicamente. ¿Ok? Entonces, la metodología permite asumirla como un espacio de construcción reflexiva, donde cada decisión tiene una razón, un impacto y un compromiso detrás. ¿Ok? Entonces, la metodología también representa el lenguaje del pensamiento científico, nos obliga a organizar las ideas, a argumentar con claridad, a justificar con evidencia y sobre todo a dialogar con otros saberes. Recuerden, no solo se trata de aplicar métodos, sino de comprender su lógica interna, ¿ok? Su historia, sus implicaciones y sus límites. Un investigador competente no es aquel que piensa metodológicamente, es decir, que sabe transformar una pregunta en una ruta de exploración coherente. ¿Ok? Dentro de la metodología debemos de contar pues con ese espacio de creatividad e innovación. ¿Ok? Es por eso también que toda metodología debe de ser ética, crítica y transformadora. ¿Ok? Entonces, pues la metodología no debe de presentar una barrera para la investigación, sino su estructura liberadora, como una estructura liberadora. ¿Ok? Pues bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Nos estaríamos viendo la siguiente semana. Recuerden, viernes 8 de la mañana, ¿ok? Próximo viernes 8 de la mañana. Igual voy a tratar de conectarme el día de hoy a las 6 para notificarles pues que la clase ya ha sido grabada y quedarme con ustedes ahí por si hay alguna duda o pregunta. Igual cualquier cosa me pueden contactar por medio de la plataforma. Que pasen un excelente día. Nos vemos la siguiente.